Romanos 8:14. Todos los que viven en obediencia al Espíritu de Dios son hijos de Dios, porque el Espíritu que Dios les ha dado no los esclavizan ni les hace tener miedo. Por el contrario, el Espíritu nos convierte en hijos de Dios y nos permite llamar a Dios Papá. El Espíritu de Dios se une a nuestro espíritu y nos asegura que somos hijos de Dios. Y como somos sus hijos, tenemos derecho a todo lo bueno que Él ha preparado para nosotros. Todo eso lo compartiremos con Cristo. Y si de alguna manera sufrimos como Él sufrió, seguramente también compartiremos con Él la honra que recibirá. Amén. Qué lindo mensaje, ¿no?, que nos está hablando acá. Dice: todos los que viven en obediencia al Espíritu de Dios son hijos de Dios. ¿Cuántos viven en obediencia al Espíritu de Dios? Levanten la mano los que viven en obediencia al Espíritu de Dios. Vamos, hermano, no se me quede, porque estando en este lugar estamos siendo obedientes a su palabra. No se me quede acá trabado, no levanto porque estoy en pecado. No. Ya al estar viniendo, usted está siendo obediente al Espíritu de Dios. Sea buscando una respuesta, sea buscando a que Dios lo haga libre de algo, o que haga un milagro en su vida. Usted se está acercando, porque dice que es necesario congregarse. Pero acá no vamos a tocar mucho ese tema, si no estamos hablando del Espíritu. Dice que acá el Espíritu no nos esclaviza y no nos hace tener miedo. Dice que, por el contrario, el Espíritu nos convierte en hijos de Dios. Mire qué lindo que dice que el Espíritu nos permite llamar papá, el Espíritu de Dios. A veces hay situaciones, mis hermanos, que nosotros nos olvidamos que somos templo y morada del Espíritu Santo. Nos olvidamos que el Espíritu mora en nosotros. Acuérdese lo que el Señor Jesús, esas promesas que nos dejó. No solamente ese pacto que hizo en ese sacrificio por nosotros, de morir en esa cruz, sino estoy hablando de algo que Él prometió. Yo me voy a ir, dijo, pero no les voy a dejar solos, sino les voy a dejar un consolador. Ahora, para que el Espíritu fluya en nosotros, tenemos que avivar el fuego del Espíritu en nosotros. Porque somos templo y morada del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo que mora en nosotros. ¿Amén? ¿Estamos de acuerdo en eso, mis hermanos? Pero ¿de qué manera avivamos el fuego? Primeramente, obedeciendo al Espíritu. Pero hay a veces, mis hermanos, que pasamos situaciones como luchas, pruebas, tristeza, angustia, soledad. Quizás aún sufrimos, como dijo, ¿no?, como sufrió el Señor Jesús. A veces sufrimos persecuciones, injurias, hasta maltrato verbal a veces. Maltrato verbal puede ser una mala palabra de parte de un familiar, sea padre, sea madre, sea hermano, sea tío, primo. Que eso también nos puede lastimar a nosotros. Pero déjame decirte, mis hermanos, que de esa manera no se maneja el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, ¿cuál es el propósito que el Señor dejó al Espíritu Santo? Les voy a dejar un consolador, el que lo va a guiar, el que les va a enseñar, el que los va a corregir. Ahora, ¿qué tiene que ver la obediencia? Sí, que tiene que ver. Si hay alguien que te está enseñando, te está corrigiendo, te está guiando, hay que hacerle caso. Porque si no le hacemos caso al Espíritu Santo, lógicamente que vamos a entrar en desobediencia. Es ahí donde nosotros, mis hermanos, a veces pensamos o cometemos esas malas decisiones, tomamos malas decisiones, mejor decir, que queremos resolverlo a nuestra manera. Queremos resolverlo como nosotros lo pensamos, que puede ser que esté bien. Y quizá el Espíritu está apuntando a otra cosa. Pero cuando uno
se pone en que quiere resolverlo solo, se olvida de consultar, de hablar con papá. Dice que nos permite llamar papá. Mire esa confianza del Espíritu Santo que tiene hacia nosotros, de poder tener esa confianza y decirle papá a Dios. Hoy damos un ejemplo de cómo el Espíritu Santo va con nosotros a todos lados donde vayamos, siempre y cuando dejemos entrar en nuestro corazón, pasando situaciones, luchas, pruebas, tristeza, angustia, soledad, enojos, iras, contiendas. El Espíritu está con nosotros. Si nosotros pasamos esas situaciones o necesidades, ¿qué dijo el Señor Jesús? Les voy a dejar un consolador. Ahora, ¿cuál es la función de un consolador? De consolar a la otra persona en momentos difíciles que esté pasando. Sean luchas, sean pruebas, sean situaciones de enfermedad, sean situaciones de un familiar que esté enfermo, estén pasando situaciones malas. Hasta situaciones límite. Pero cuando nosotros dejamos que el Espíritu fluya, dándole lugar a que Él pueda ayudarnos, es ahí donde se empieza a mover algo espiritual, algo diferente. Cuando nosotros estamos, que no queremos buscar de Dios, permitimos que esa carga sea más pesada, dejamos que la opresión empiece a agobiar, a opacar nuestra vida en todos los sentidos. Porque cuando uno se pone desganado, cansado, cuando uno no tiene ganas de nada, es en todos los sentidos. ¿A cuántos no le pasó, mis hermanos? Que si está pasando, está triste, está angustiado, no tiene ganas de hacer nada. Ni ir al colegio a los más chicos. A veces quizás ni a salir a jugar, quieren quedarse encerrados, acostados, pensando, maquinando muchas cosas, porque cuando uno maquina, ahí aprovecha el enemigo y quiere entrar. Por las maquinaciones. Entonces nosotros tenemos que entender lo que el Señor nos quiere enseñar y qué es lo que nos quiere guiar. Hoy estaba hablando de la obediencia, no estaba hablando el versículo. Miren lo que dice en Gálatas 5:16. Por eso les digo, obedezcan al Espíritu de Dios, y así no desearán hacer lo malo. Porque los malos deseos están en contra de lo que quiere el Espíritu de Dios, y el Espíritu está en contra de los malos deseos. Por lo tanto, ustedes no pueden hacer lo que se les antoje. Pero si obedecen al Espíritu de Dios, ya no están obligados a obedecer la ley. Todo el mundo conoce la conducta de los que obedecen a sus malos deseos. No son fieles en el matrimonio, tienen relaciones sexuales prohibidas, muchos vicios y malos pensamientos, dice. Mire todo lo que acarrea, ¿no? Ahora sí, vamos a tocar un tema. ¿De dónde salen los buenos y los malos pensamientos? Del corazón. Es el lugar donde tenemos que tener puro, limpio, para que el Espíritu de Dios repose en ese lugar. Vamos a seguir leyendo. En Gálatas dice, habíamos terminado el 19, sigue el 20. Adoran a dioses falsos, practican la brujería y odian a los demás. Se pelean unos con otros, son celosos y se enojan por todo. Son egoístas, discuten y causan divisiones. Son envidiosos y hasta matan, se emborrachan en sus fiestas, hacen locuras y muchas cosas malas. Les advierto, como ya lo había hecho antes, que los que hacen esto no formarán parte del reino de Dios. En cambio, el Espíritu de Dios nos hace amar a los demás, estar siempre alegres y vivir en paz con todos. Nos hace ser pacientes, amables y tratar bien a los demás. Tener confianza en Dios, ser humilde y saber controlar nuestros malos deseos. No hay ley
que esté en contra de todo esto. Y los que somos de Jesucristo ya hemos hecho morir en su cruz nuestro egoísmo, nuestros malos deseos. Si el Espíritu ha cambiado nuestra manera de vivir, debemos obedecerlo en todo. No seamos orgullosos ni provoquemos el enojo y la envidia de los demás por creernos mejores que ellos. Mire lo que nos está hablando a nosotros, ¿qué nos enseña? Como decía Romanos 8:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Ahora, ¿qué pasa si nosotros desobedecemos? Empezamos a maquinar, entran los malos deseos, empezamos a cometer muchas cosas malas. Pero eso no es lo que el Espíritu nos está guiando, es lo que nos está enseñando. Dice que tenemos que obedecerlo a qué es lo que nos quiere llevar, a qué nos quiere corregir, a qué nos quiere enderezar, quizás por cosas malas que estamos haciendo. Mire lo que dice Efesios 4:30. Y no contristéis al Espíritu Santo. Perdón. Y no contristéis al Santo Espíritu de Dios, con el cual fuisteis sellados por el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, y enojo, e ira, y gritos, y maledicencia, y toda malicia. Miren lo que nos está enseñando, mis hermanos, nuevamente el Espíritu. ¿Por qué, mis hermanos? Hay a veces que nosotros nos comportamos de alguna manera orgullosa, enojados, airados, cuando estamos pasando una prueba, una lucha, una situación quizás difícil que estamos enfrentando, que no podemos salir de eso. Y hay a veces, mis hermanos, cuando nosotros estamos en ese malestar, no dejamos que el Espíritu empiece a reinar en nuestra vida. Dejamos que los malos deseos, el enojo, la ira, el mal humor, vamos a ponerle, empieza a contaminarnos. Y es lo que empezamos a salpicar, empezamos a contagiar. Mire cómo hablaba acá anteriormente, hasta de los tratos. Nos estaba diciendo que el Espíritu tenemos que amar, tenemos que ser amables, tratar bien, decía el mensaje. Tenemos que tratar bien a los demás. Pero cuando nosotros, a veces, ¿cuántos de ustedes no han pasado situaciones y que están enojados, irados y contestan mal? Ya no quieren venir a la iglesia, se enojan con su familiar y empiezan los problemas, los gritos, quizás. Yo lo he pasado muchas veces. Pero acá el Espíritu no nos está enseñando, sino nos está corrigiendo a lo que no debemos hacer. ¿Y qué es lo que debemos hacer? Dice en Gálatas 5:25, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No busquemos la vanagloria, irritándonos los unos a los otros, envidiándonos los unos a los otros. Otra vez nuevamente nos viene a recalcar. Hoy lo estaba hablando que no pongamos triste al Espíritu Santo. ¿Hay manera de poner triste al Espíritu Santo? A ver, llevarte la mano, a ver quién, den cada uno su ejemplo, a ver, maneras de que podemos poner triste al Espíritu Santo. A ver, den ejemplos, chicos, o cualquiera. ¿De qué manera podemos poner triste al Espíritu Santo? Amén. Amén, es uno de los puntos principales. Enojándonos. Amén, es otro de los puntos principales que estuvimos leyendo la palabra. Amén. ¿Qué más? Practicando el pecado. Tratando, amén. Practicando el pecado. No buscar a Dios, amén. Pero había puntos acá en la Biblia, en la palabra que estuvimos leyendo, cuáles son las que ponen triste al Espíritu Santo, porque está hablando todo el Espíritu. Aparte de los pecados ya que se habla de borrachera, pero acá hablaba también de los últimos puntos, de los maltratos hacia los demás.
irritándonos, enojándonos, envidiándonos. Eso es lo que pone triste al Espíritu Santo. Porque ¿qué dice que el Espíritu Santo? Es amor, es gozo, es alegría. Es todo lo contrario a lo malo. Ahora, ¿qué pasaría, no? Nosotros, ¿cómo tenemos que actuar? Imagínese yo predicándole a alguien nuevo que busque de Dios y estoy enojado e irado, contestándole mal a mis hijos, hablándole mal. ¿Qué va a pensar el otro hermano? O la persona que es nueva, que todavía no recibió a Cristo en su corazón. ¿Qué ejemplo, qué testimonio estamos siendo de Cristo, del Espíritu? Dice que forma uno con nosotros. Decía la palabra, lo decía. Entonces, mis hermanos, hay situaciones que nosotros tenemos que entender que cuando vamos acompañados por el Espíritu Santo, cuando dejamos que el Espíritu Santo tome el control de nuestra vida, de nuestra situación, quizás no se van a resolver en el momento, pero tenga fe, mis hermanos, que algo va a suceder, algo sobrenatural va a pasar. Porque Dios tiene el control de todo, mis hermanos. De todo tiene el control. Y lo he visto con muchos de mis hermanos en este lugar. Hoy nuestra hermana hablaba de orando, decía. ¿Sí? La oración es una manera de avivar el fuego en nuestras vidas. Es una manera de que el Espíritu crezca en nosotros. ¿Cuántos creen eso? Pero si vamos a entrar en un momento de oración, ¿qué tiene que haber en nuestra oración? Muy bien, gloria a Dios. No sé quién fue que dijo, pero gloria a Dios, fe. Miren lo que dice en Santiago 5:15. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si ha cometido pecados, le serán perdonados. Y si seguimos leyendo, vamos a 1 Juan 5:4. Porque todo lo que ha nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria, que vence al mundo, nuestra fe. Hay a veces, mis hermanos, que quizás vamos a estar en situaciones donde nuestra fe quizás está quebrantada. No sabemos, como hoy decía, no sabemos para dónde ir. ¿A quién recurrir? Y no podemos salir de donde estamos, estancados, oprimidos, solitarios. Y no es que porque el Espíritu quiere, porque Dios quiere. Porque el Espíritu está dispuesto a que nosotros le demos lugar. Por eso, mis hermanos, es tan importante que el Espíritu viva en nosotros, es tan importante que avivar el fuego día a día en nosotros. Si nosotros no avivamos el fuego en nuestra vida, lógicamente que vamos a estar desganados, lógicamente que no vamos a tener ganas de nada, vamos a estar cansados, oprimidos, cargados, obviamente, mis hermanos. Porque le vamos a estar dando lugar ¿a quién? A la carne. Por eso el Espíritu nos está diciendo que tenemos que obedecer al Espíritu de Dios. Tenemos que obedecer al Espíritu Santo. Y nos enseña a todas las cosas que tenemos que corregir. Cuando nosotros invitamos al Espíritu Santo a que nos acompañe, el Espíritu Santo va a ir a donde sea que usted vaya. Es un claro ejemplo, lo tenemos, que está marcado en la palabra en Josué 1:9. Entonces, nosotros, mis hermanos, tenemos que entender que cada situación que estemos pasando, cada lucha que estemos pasando, cada prueba, aún cuando están tristes,
Cuando sientan que el mundo se les vino todo encima, no se olvide de avivar su fuego. No se olvide del Espíritu Santo, de acudir a Él, porque es el consolador que nos dejó el Señor Jesús. Y es tan importante, mis hermanos, es tan importante. Usted sabe, mis hermanos, que es el Espíritu Santo el que tiene todo el control. Imagínense si no estaría el Espíritu Santo. Lo que haría Satanás, desastre haría. El diablo haría desastre. No puede hacerlo, ¿por qué? Porque el Espíritu Santo está en este lugar. Es el Espíritu Santo que está con nosotros. Es el Espíritu Santo que nos abraza. Es el Espíritu Santo que nos consuela. Es el Espíritu Santo que nos levanta, que nos renueva la fuerza. El Espíritu Santo, mis hermanos. Va a haber un tiempo donde ya no va a estar el Espíritu Santo. Se va a ir junto con la iglesia. Pero hoy está. Hoy está en este lugar. Por eso es necesario, mis hermanos, es necesario que el Espíritu Santo reine en nuestra vida. Es el Espíritu Santo que tome el control de todo nuestro ser. Es tan importante, mis hermanos. Imagínense usted sin el Espíritu Santo. Quizá va a decir, sí, pero para mí es lo mismo, porque estoy pasando la misma situación, paso los mismos problemas, no se resuelven, pero sigo igual. Déjame decirte, mi hermano, mi hermana, que estás equivocado. Sí, quizá vas a pasar un momento difícil, una lucha, una prueba, lo que fuere, pero cuando dejamos que el Espíritu Santo nos acompañe a esa situación, algo sobrenatural va a pasar. Algo va a cambiar. No solamente en el acompañamiento, no solamente en el consuelo. Algo va a ser. Porque lo he visto muchas veces, mis hermanos. Lo he visto muchas veces. Pero eso se trata de creer, de tener fe y de obedecer, porque se trata todo de obediencia, mis hermanos. Hoy cuando leía Romanos 8:14, decía, todos los que viven en obediencia al Espíritu de Dios son hijos de Dios. Dice que un hijo de Dios, ¿qué es un hijo de Dios? Dice, cuando nosotros pasamos a ser hijos de Dios, gozamos de todos sus privilegios. Ya no estamos solos, estamos acompañados por el Espíritu. Y es ahí donde se activan las promesas que Dios tiene para con nosotros. Para con un hijo de Dios. Es ahí donde se manifiesta lo sobrenatural en un hijo de Dios. Es ahí donde cambia la manera de pensar, cambia la manera de vivir, cambia la manera. Porque no es la nuestra, sino nuestra nueva identidad que nos da Cristo. Por eso es necesario, mis hermanos. Acá dice, el Espíritu de Dios se une a nuestro espíritu y nos asegura que somos hijos de Dios. Nos asegura que somos hijos de Dios. Por eso es muy necesario, mis hermanos, entender ese concepto, lo que nos está hablando la palabra. Si nosotros seguimos viviendo en desobediencia, en rebeldía, perdón lo que diga, ¿no? Como lo que voy a decir, a lo que me importa, ¿cómo pretendemos que el Espíritu fluya en nosotros? ¿Cómo pretendemos que haya ese milagro? ¿Cómo pretendemos que haya eso sobrenatural sobre nosotros? La palabra hablaba que nosotros tenemos que ser sal. También la palabra habla que tenemos que ser luz para los que están en tinieblas. Por
Por eso es necesario avivar nuestro fuego. Por eso es necesario que el Espíritu reine en nuestra vida, en nuestro corazón, tome el control de nuestra vida. Es muy necesario, mis hermanos. Ahora, ¿cuántos de ustedes pasan cosas y dicen, sí, pero ya estoy cansado? Ya estoy cansado de estar pasando todas estas situaciones que estoy pasando. Siempre toda mala, nunca una buena. ¿Cuántos se dijeron esta semana eso? ¿Por qué Dios permitís tantas cosas? Dijo Pablo que teníamos que ser imitadores de Cristo en la epístola. Y todo lo que va a padecer Él, lo vamos a padecer nosotros. Y si de alguna manera sufrimos como Él sufrió, seguramente también compartiremos con Él la honra que recibirá. Promesa también tenemos. Vamos a ser honrados por papá. Pero tenemos que entender, mis hermanos, que hay situaciones que es necesario pasarlas. Quizás para aumentar nuestra fe, quizás para soltar, quizás para que Dios se glorifique, quizás para entender que en Dios hay solución, en Dios hay milagro, en Dios hay libertad. Solamente en Él. Pero es necesario que el Espíritu crezca en nuestra vida y no darle lugar a la carne. Porque esos son los frutos de la carne, todo lo malo, todo lo pecaminoso. Por eso tenemos que entender, mis hermanos, mire el amor y la misericordia que Dios tiene para con nosotros. ¿Por qué estamos en este lugar? ¿Por qué está en este lugar? No dejemos que las situaciones, los problemas o lo que estemos pasando nos agobien, nos depriman o nos oprima más y que la carga sea más pesada para nosotros. No, mis hermanos, vivamos en el Espíritu. El Espíritu es libertad, es gozo, alegría, paz, amor. Si ya pasamos a ser hijos de Dios, vivamos conforme al Espíritu, porque ya somos hijos de Dios. Por eso es necesario, mis hermanos, entender esto. Si nosotros no lo entendemos, seguimos con nuestras cosas, seguimos sin depender de Dios, lógicamente que vamos a pasar situaciones, lógicamente que van a doler. Yo no digo que estando con Dios no van a pasar situaciones, no van a doler, pero vamos a estar acompañados por el Espíritu de Dios. Y Él es el que va a consolar nuestros corazones, nuestros llantos. Como les dije anteriormente, Él es el que va a hacer lo sobrenatural en nosotros. Por eso necesitamos el Espíritu. Por eso necesitamos, mis hermanos. Es tiempo de obedecer. Es tiempo de arreglar nuestra vida. Es tiempo de decir, Señor, ayúdame. Señor, quiero que tú vivas en mí. Quiero, Señor, que tú me muestres tus propósitos, que los pueda ver como lo veía antes. Ayúdame, Señor. No dejes que la carne me haga ver otras cosas. No dejes que el enemigo se agarre de esas malas cosas. Cuando uno vive en el Espíritu, ve todo lo bueno, mis hermanos. Empieza a tratar bien. Está paciente, alegre, contento, gozoso. ¿Cuántos de ustedes no se sintieron de esa manera? Muchas veces sí, hasta yo me he sentido de muchas maneras gozoso, alegre, libre. Y lo sigo sosteniendo de esa manera. Sí, pese a situaciones, pero vivamos en el Espíritu, mis hermanos. Por eso, mis hermanos, les aliento a cada uno de ustedes que mediten en este mensaje, que mediten en esta palabra, porque es tan importante vivir en el Espíritu, amén. Y que obedezcamos al Espíritu de Dios, amén.
Gloria a Dios. Hasta acá llegó el mensaje del Señor.